Un saludo cordial, licenciado. Somos el grupo número 7. Vamos a hablar acerca del ISR diferido, ya que contiene varios temas que a continuación le vamos a presentar. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ariel de León y yo voy a hablar de lo que es la definición de una empresa comercial y sobre sus aspectos legales. Para empezar, vamos a hablar sobre la definición de empresa comercial. Estas son todas aquellas que se dedican o organizan el acto propio de comercio y su función principal es la compraventa de productos terminados, en la cual interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor. Según el Código de Comercio, el decreto 2-70 del Congreso de la República, en su artículo 655, se establece que se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajos, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público como propósito de lucro y de manera sistemática bienes y servicios. Ahora pasando a los antecedentes de la empresa comercial. Esta surgió como un fenómeno en la clase alta y económicamente fuerte. Era considerada como una entidad donde el empresario tenía a su disposición medios de producción casi a su totalidad. El empresario se consideraba como un pequeño soberano, pues gobernaba a sus propias disposiciones. Ahora pasando a los aspectos legales, las principales leyes que afectan a la empresa comercial son las siguientes. La ley del impuesto sobre la renta, decreto 26-92 y sus reformas. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliaria o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de la inversión del capital, del trabajo o de combinación de ambos. Ley del impuesto al valor agregado, decreto 27-92 y sus reformas. El impuesto es generado por la venta de bienes, muebles o de derecho constituido sobre ellos, por la prestación de servicios, por las importaciones, también por los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles y otros. La ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especiales para protocolos. Se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que provienen, los actos que se expresan en esta ley, los contratos civiles y mercantiles, los documentos públicos o privados cuya finalidad sea el pago de bienes o consumos de dinero. La ley del impuesto sobre productos financieros, decreto 26-95, se crea un impuesto específico que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los títulos públicos o privados que se paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas domiciliarias en Guatemala, no sujetas a fiscalización de la Superintendencia de Bancos. También está otras leyes que pueden ser la ley del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz, decreto 19-04, el Código Tributario, decreto 60691 y sus reformas, el Código de Comercio 2-70 y sus reformas, entre otros que podemos ver, y con esto ya le dejo el tiempo a mi compañera. Soy Rosany López. Para seguir con la exposición hablaré sobre las clasificación de las empresas en el rango de las actividades económicas. Esta clasificación se divide en dos, que son las empresas industriales. Esta está dividida por las extractivas, fabriles o manufactureras. Y las empresas comerciales, que son las más utilizadas, se dividen en mercantiles y son aquellas que se dedican a la distribución de artículos y uso de consumo para satisfacer las necesidades básicas. Esta tiene la característica generalizada, que es que estas empresas son intermediación. ¿A qué se refiere? A que los
comerciantes le compran el artículo a los fabricantes y posteriormente vendérselos a sus clientes. También existen las financieras, que estas se dedican a atender las necesidades financieras, como por ejemplo los bancos, las instituciones de crédito, los corredores, las compañías de depósitos, las compañías de seguros, entre otras. También están las de transporte, que se dedican al traslado de un bien, como su nombre lo indica. Estas se dedican a trasladar mercancía o pasajeros de un lugar a otro. Ellos utilizan varios métodos de locomoción, que serían ferrocarriles, autobuses, embarques, entre otros. También existe la otra, que es de servicios personales, y esta se dedica a la prestación de servicios personales o profesionales que pueden ofrecerse al público. Estos serían los médicos, los abogados, los auditores. Para continuar, vamos a ir con el siguiente tema, que son las actividades de las empresas comerciales. Estas se clasifican en dos también. La primera sería la compra y venta de productos y inicia con los bienes de consumo. Dice que los bienes de consumo son todos aquellos bienes dedicados a satisfacer las necesidades. Aquí sería un ejemplo del vestido, los alimentos, bebidas, medicamentos y entre otros. También están los bienes muebles e inmuebles. Aquí se clasifican en vehículos, electrodomésticos, terrenos, edificios. Y el siguiente, el número 2, sería prestación de servicios. Aquí incluye los siguientes: el servicio de transporte por tierra, mar, ríos o vías marítimas. También están los almacenajes de mercadería y también de espectáculos públicos, y el último servicio sería el de mantenimiento y reparación. Continuamos, y el otro tema es clasificación de acuerdo al Código de Comercio. Esta está por la empresa individual o comerciante individual, y dice que estas se dedican o son los comerciantes que ejercen su nombre propio, que están dedicadas a cualquier actividad mercantil. También está en la empresa en sociedad mercantil, y estas sociedades están organizadas por el Código de Comercio. Ahí conocemos la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También está la sociedad en comandita simple. Es la que está compuesta por varios socios comanditarios que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria en las obligaciones sociales. Y por uno o varios socios, su responsabilidad es por el monto de su aportación. También existe la sociedad de responsabilidad limitada, y es la que está compuesta por varios socios que están obligados al pago de sus aportaciones. Ahí responden únicamente el patrimonio de la sociedad. También está la sociedad anónima, que es la que tiene el capital dividido y representado por acciones, y la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que ha suscrito. También la última sociedad es la sociedad en comandita por acciones, que es aquella que todos responden de forma comanditaria, y también está de forma subsidiaria, ilimitada y de responsabilidad. Su monto de las también responde igual que la sociedad anónima, que el monto de las acciones que han suscrito. Así concluimos el tema de actividades económicas, y le dejo el tiempo al compañero. Mi nombre es Beverly Anayeli Gómez Vázquez. Para seguir con esta exposición, yo le voy a hablar sobre las normas internacionales de contabilidad, ya que estas normas también se aplican al IS referido, que
Estas normas empiezan de la NIC 1 hasta la NIC 41, pero las más destacadas son la NIC 1, que es la presentación de estados financieros, la NIC 2, que trata sobre inventarios, la NIC 7, que trata del estado de flujo efectivo, la NIC 8, que trata de las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, como también la NIC 12 de impuestos a las ganancias. Estas NIC son importantes porque revela información sobre el ISR diferido. Yo le voy a profundizar más en la NIC 12, ya que la NIC 12 trata de impuestos a las ganancias. Es la norma que contiene todo lo relativo a los impuestos a las ganancias, o sea, el impuesto sobre la renta en el caso de aquí de Guatemala. Contiene la terminología y el tratamiento contable del tema del impuesto sobre la renta diferido para efectos del desarrollo del tema de esta investigación. Se menciona frecuentemente el nombre de impuesto sobre la renta diferido, que es el nombre conocido en el ámbito contable y de auditoría. A continuación también les voy a explicar las disposiciones más importantes del ISR diferido. Como punto número 1 tenemos el impuesto sobre la renta diferido. Les voy a explicar qué es más o menos. Este es el impuesto resultante de la variación entre las bases fiscales y la base financiera o contable, que se denominan diferencias temporarias. Estas corresponden a transacciones que se incluyen en periodos contables diferentes en la base fiscal y la base financiera. Los términos bases contables y fiscal están expresados en la norma internacional de contabilidad número 12, o sea, la NIC 12, impuesto a las ganancias, que es la que rige el tema mencionado. La base financiera se forma o se registra de acuerdo a todas las disposiciones incluidas en las normas internacionales de contabilidad, mientras que la base fiscal obedece a las regulaciones establecidas en la ley del impuesto sobre la renta. Como punto número 2, también voy a explicar las ganancias contables o financieras. Es la ganancia neta o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias. Se obtiene aplicando las normas internacionales de contabilidad. Como punto número 3, voy a explicar la ganancia o pérdida fiscal. Esta es la ganancia o pérdida de un periodo calculado de acuerdo con las reglas establecidas por la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. Como punto número 4 tenemos gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias. Esto es una parte, un concepto nuevo incluido en la NIC número 12 y corresponde a importe total que por este concepto se incluyen al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo contenido tanto en el impuesto corriente como en el diferido, lo cual indica que el impuesto puede ser un gasto, como se conoce normalmente, o ingreso, dependiendo de los abonos que hagamos a dicha cuenta por conceptos del ISR diferido. Como punto número 5, voy a explicar el impuesto corriente. Este es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto sobre la renta relativa a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Como punto número 6, pasivos por impuestos diferidos. Estas son las cantidades del impuesto sobre las ganancias a pagar en un periodo a futuro relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, lo cual significa que por alguna razón técnica no se reportó un ingreso al fisco en el año actual y que se reportará en periodos futuros, como por ejemplo las ventas registradas bajo el método de lo percibido, que consiste en que fiscalmente las ventas se van
registrando de acuerdo a lo efectivamente cobrado, mientras que financieramente se debe registrar en el ingreso al momento de la entrega del bien. Como punto número 7, los activos por impuestos diferidos. Estas son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionadas con: número 1, las diferencias temporarias deducibles; número 2, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, siempre y cuando las pérdidas se utilicen en el año inmediato siguiente. Como punto número 3, la compensación de créditos no utilizados por impuestos sobre la renta procedentes de periodos anteriores. Como punto número 8, las diferencias temporarias. Estas son las divergencias que existen entre el valor en libros de un activo o un pasivo exigible y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Dicho de otra manera, corresponde a ingresos o gastos registrados en periodos diferentes en las bases contables y fiscales. Como punto número 9, la base fiscal. La base fiscal de un activo es importante que será deducible de los beneficios económicamente que para efectos fiscales obtenga la empresa en el futuro cuando recupere el valor en libros de dichos activos. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será igual a su importe en libros. Dicho en otras palabras, es el monto que se reportará en la declaración de impuestos en el futuro cuando las leyes permiten registrar las transacciones que quedaron pendientes por formas legales. Gracias y le dejo el tiempo con el siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Josué Marroquín y para retomar la exposición me corresponde hablar sobre el tema de las disposiciones generales del ISR, que no son más que normas que establece para regular los impuestos de las empresas o entidades privadas. Las disposiciones entonces son leyes y decretos que las empresas deben de cumplir para poder tributar, y bueno, entonces el ISR tiene una norma que establece cómo se debe de aplicar, en qué momento o cómo se genera esos procesos de declaración de este impuesto. Y la norma que habla sobre todo lo referente al ISR diferido es la norma internacional de contabilidad 12, que se refiere a impuestos de la ganancia. Esta norma sirve como base para aplicar los procedimientos adecuados que se necesiten para la presentación en los estados financieros y que en esta misma presentación se mencione el ISR diferido. Esto para reconocer cuál es el impuesto que la empresa debe de pagar, y se establece que digamos, para saber el tipo de ISR debemos de saber cuáles son las utilidades, ¿verdad? Y para esto existen dos tipos de utilidades. Primero está la utilidad antes del impuesto, que es, digamos, esta ganancia que la empresa adquiere, en la cual aún todavía se está incluyendo ese ISR de impuesto a pagar. Y está el otro, que es la utilidad imponible, y pues esta utilidad imponible es la base para calcular lo que es el ISR diferido, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo de cómo funciona el ISR retenido, es por ejemplo que cuando la empresa
obtiene una ganancia, entonces esa ganancia se le tiene que deducir el impuesto. Pero hay empresas que, digamos, revierten esa ganancia y por lo cual entonces no se distribuye esa ganancia. Eso crea un ISR diferido, es la ganancia que se va a pagar posteriormente. Y cuando no se genera ISR retenido, es cuando esa ganancia se distribuye y el impuesto se paga y no se acumula, en otras palabras. Y para el ISR diferido, que se pagará dentro de otros periodos posteriores, se deben de realizar revisiones constantes sobre esta cuenta de ISR por la sencilla razón que genera variaciones en los periodos, y entonces se debe de realizar una supervisión detallada y exhaustiva de las operaciones que la empresa realiza. Esto para verificar que se estén cumpliendo las normas establecidas, y para realizar esta revisión se necesitan pues algunas cuentas como base, en las cuales el día de hoy pues puedo mencionar que las cuentas base podrían ser los ingresos y gastos que la empresa maneja. Es ahí donde el ISR puede realizar una alteración de los datos o cantidades, en donde puede aumentar o puede disminuir. Esto según los ingresos o gastos que tenga la empresa. También se debe de revisar la cuenta principal del ISR diferido, porque esta es la matriz, por decirlo así, la cuenta importante. Esto va a generar una variación en las cuentas de ventas, también por la sencilla razón que la empresa aún va a seguir con esos procesos de venta y compra, ¿verdad? El otro punto que es muy importante revisar es sobre las notas de los estados financieros, porque aquí es donde se mencionará cómo van cambiando los procesos y las cuentas que el ISR va afectando a otras cuentas. Se debe de revisar las políticas contables con el fin de que no se realice una transacción incorrecta. Y en resumen, entonces, es importante que si la empresa tiene ISR o maneja ISR diferido por no distribuir las ganancias, debe de realizar esas revisiones detalladas y precisas para que las operaciones de la empresa sean claras y no tengan ningún problema futuro, ¿verdad? Los decretos y las normas son como la guía para poder manejar el ISR diferido, y pues entonces, si todos estos procesos se hacen de una forma correcta, en los estados financieros se va a reflejar la veracidad. Es todo de mi parte, y a continuación le dejo el tiempo a mi compañera. Para seguir con la exposición y con lo que acaba de comentar mi compañero, mi nombre es Joana García y yo les voy a hablar sobre la NIF para pymes, específicamente de la sección 29, impuesto a las ganancias. Su alcance: es importante reconocer que el impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que se basen en las ganancias fiscales, tales como las retenciones de dividendos que se paguen por una subsidiaria asociada o negocio en conjunto, en las distribuciones a la entidad que se informe. Se requiere que las entidades reconozcan las consecuencias fiscales que se lleven a cabo. Entre ellas es importante que se reconozcan los importes fiscales como lo son los impuestos corrientes y los impuestos deferidos. Los impuestos corrientes son los impuestos a pagar o impuestos por pagar recuperables por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente. El impuesto deferido es el impuesto por pagar
o por recuperar de periodos futuros. Son generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por sus importes en los libros actuales y el efectivo fiscal de la compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Otro punto importante es reconocer las fases de la contabilización de los impuestos a las ganancias. Algunos de estos se los mencionaré a continuación. Es reconocer los impuestos corrientes medidos a un importe que incluya el efectivo de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Identificar también los activos y pasivos que se esperaría que se efectúen a las ganancias fiscales si se recuperan o liquidan por importe de libros. Determinar la base fiscal al final de los periodos, reconocer los activos por impuestos deferidos y los pasivos por impuestos deferidos que surjan, medir los activos y pasivos por impuestos deferidos a un importe que incluya el efectivo de los posibles resultados de la revisión por parte de las autoridades fiscales, usando tasas que sean las correctas y que se hayan aprobado anteriormente. También es importante reconocer la correcta valoración para los activos por impuestos deferidos, de modo que estos importes netos sean iguales al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Distribuir los impuestos corrientes y deferidos entre los componentes de los resultados integrales y patrimonio. El reconocimiento de los impuestos deferidos y su mención. En caso también de los impuestos corrientes, se reconocerán los pasivos por impuestos corrientes o por los impuestos a pagar por las ganancias fiscales de los periodos actuales y de los periodos anteriores. El reconocimiento de los impuestos deferidos en una entidad es acerca de los pasivos y de los activos de los impuestos deferidos y los impuestos por recuperar o pagar de periodos futuros como resultado de las transacciones y sucesos pasados que ha hecho una entidad. Este impuesto surge de la diferencia de los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales y la compensación a futuras pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento del procesamiento de los periodos anteriores. Los activos y pasivos cuya recuperación, liquidación no afectará a las ganancias fiscales se conocerán si la entidad recupera el importe en libros de un activo o liquidar un importe en libros de un pasivo sin afectar las ganancias fiscales y que no surjan ningún impuesto diferido con respecto al activo y al pasivo. La base fiscal, es importante que las entidades determinen la base fiscal del activo, pasivo u otras partidas de acuerdo con la legislación que se haya aprobado dentro de la entidad y cuyo proceso de aprobación esté terminado. Si la entidad presenta declaraciones fiscales que están consolidadas, la base fiscal se determinará en función de la legislación fiscal que regule dichas declaraciones. La entidad debe presentar las declaraciones fiscales para conocer y determinar estas legislaciones fiscales, si se regula cada declaración fiscal o no en base a lo establecido en ley. Los pasivos y activos por impuestos deferidos, la entidad los reconocerá en el caso de un pasivo por impuesto deferido para todas las diferentes temporarias que se espere que incrementen las ganancias fiscales en el futuro, un activo por impuestos deferidos para todas las diferencias temporales y un activo por impuestos deferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Algunas excepciones que se aplicarán para los pasivos y activos por impuestos deferidos serán cuando una entidad no reconozca un activo o pasivo por impuesto deferido para las diferencias temporarias asociadas a ganancias
no remitidas por subsidiarias externas, sucursales, asociadas o negocios conjuntos. En la medida que la inversión sea de duración básica permanente, a menos que sea evidente la diferencia temporaria que se vaya a revertir en un futuro previsible. Una entidad no reconocerá un pasivo por un impuesto diferido para las diferencias temporarias que sean asociadas al reconocimiento inicial en el caso de si exista plusvalía. Únicamente los dejo con mi compañero para que les siga explicando los demás temas. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cairo Cifuentes. Para continuar con la exposición, me corresponde hablar sobre la medición de impuestos diferidos, que tiene los siguientes puntos. Las tasas impositivas. Bueno, las tasas impositivas son impuestos o porcentajes, por decirlo así, que se cobran por ingresos, por lo que ingresa a una empresa. Es decir, si los ingresos son son bastantes, entonces se cobra una tasa ya más elevada. Lo que al contrario sería, si los ingresos son menores, se cobraría una tasa menor de impuestos. Como siguiente punto está la corrección valorativa. Bueno, para la corrección valorativa son impuestos también que se pagan, pero que si se obtiene alguna pérdida, por ley se tiene que hacer que el valor en libros vuelva a valer lo que anteriormente costaba, como por ejemplo en la depreciación de un vehículo. Si un vehículo costó, pongámosle 100,000, entonces la depreciación sería pongámosle al 20%, serían 20,000, lo que implica que tendrá una depreciación de 20,000, o sea, una pérdida, pero que si nosotros queremos que el valor siga igual, el valor de libros, entonces sería, pongamos el ejemplo de componer el carro, que no pierda su valor, para que ya al venderlo sea el valor en libros el normal y no se obtenga ninguna pérdida. Otro punto muy importante, que es la medición de impuestos corrientes y diferidos. Bueno, para esta medición se habla de los impuestos corrientes, que son los impuestos que se cobran anualmente, es decir, los impuestos anuales fiscales. Y los diferidos son los que se pagan más de un año, y así sucesivamente. Esa es la medición, que unos se pagan por año seguido y otros que más del año. Otro punto importante, las retenciones fiscales sobre dividendos. ¿Qué son las retenciones fiscales sobre dividendos? Como por ejemplo, una retención de fiscales sobre dividendos son los dividendos que se obtienen. Como por ejemplo, un accionista tiene acciones en una empresa, entonces se le da una parte de la ganancia de dividendos por tener las acciones en una empresa. Otro punto importante es la presentación, que abarca diferentes puntos, como la distribución en el resultado integral y en el patrimonio. Básicamente acá se habla de el registro que tiene por defecto los impuestos, como por decir, en el resultado integral se registran los gastos y en el patrimonio los incrementos, y así sucesivamente. Como siguiente punto está la separación de partidas corrientes y no corrientes. ¿Por qué se separan? Porque para su liquidez, es decir, se separan las corrientes que son a cada año, y las no corrientes, que son, por decir, por ejemplo, una partida
sería partida a largo plazo, que es a más de un año. Entonces se hace la diferencia para el pago de los impuestos y así haya un mejor análisis en su liquidación. Siguiente punto está la compensación. En la compensación es algo que se le paga, pero impuestos que se pagan, pero en este caso no se pagarían en efectivo, sino que se pagarían, por decirlo, al final al final de un periodo, para que al final se obtenga una compensación razonable y no tenga que pagarlo en efectivo, sino ya al final del año con una compensación de partidas. Y por último, el último punto, que es la información a revelar. Pues más que todo se basa en la información de los estados financieros que se van a evaluar por su naturaleza y el efecto financiero a si se obtuvo ganancias, o ver las transacciones que se obtuvieron de los impuestos corrientes. Solamente y le dejo el tiempo a mi compañero. Buenas tardes, entonces proseguimos con la exposición. Mi nombre es Cristian Orozco. Entonces lo que toca en este momento es el caso práctico. En el caso práctico, nosotros como grupo, referente al tema ISR referido, planteamos este ejemplo. En el año número 1 se efectuó una provisión para cuentas incobrables, la cual tiene un monto estimado de 80,000 quetzales en base fiscal, y para efectos de la misma, una de 1,200. Al final del segundo año, el cliente por el que se hizo la provisión pagó su deuda y se registró el monto financiero. Las ventas ascendieron a 3,000 quetzales y el costo es de un 40% en ambos años. Para entender mejor este ejemplo que les estamos planteando en este momento, es que como tal tenemos una empresa. En la empresa se realizó una provisión para cuentas incobrables, calculándolas según las cuentas por cobrar, documentos, cuentas por cobrar, todo lo que sea por cobrar. Al punto de que el ejemplo, en el concepto del año número 1, según el ISR diferido en ventas, hubo un costo de 1,200 quetzales, del cual se sacó una cuenta incobrable referente a 800 quetzales. También hubo una utilidad de 2,000 quetzales, la cual se pagó un porcentaje de impuesto del 25% y el impuesto dado a esa cantidad fueron 500 quetzales. Entonces proseguimos con que en las partidas de la contabilidad, según la base fiscal que les presentamos en el ejemplo en este momento, el impuesto a las ganancias que se obtuvieron de la empresa durante un año fiscal fueron de 500 quetzales. Y el ISR por pagar, según la base de lo que se obtuvo de la ganancia, fueron 500. Entonces, en el concepto del segundo año, tenemos ventas estimadas a 3,000 quetzales, cuentas incobrables a 1,200 y una utilidad de 1,800. Se calculó un porcentaje de impuesto del 25%, lo que dio un impuesto sobre las ganancias de 400 quetzales. Entonces, para entender mejor este ejemplo, nos lo hacemos de cuenta. Bueno, en un año yo vendí cierta cantidad X y en el segundo año yo vendí otra cierta cantidad X. En el primer año la cantidad fue mayor, en el segundo año la cantidad fue menor. Y de esas dos cantidades tengo que ver yo la diferencia y de ellas mismas calcular una estimación para cuentas incobrables. ¿De qué me servirá la estimación? La estimación para cuentas incobrables sirve por si obviamente con nosotros como empresa en algún momento puede que alguien nos quede mal al momento del pago o que suceda algún inconveniente, por ejemplo en el caso natural que un cliente, un proveedor se pueda morir. Entonces esa estimación para cuentas incobrables nos sirve como un colchón para poder soportar esa pérdida contablemente que nosotros estamos teniendo de acuerdo a lo que esté pasando en nuestro alrededor. Entonces, como partidas de contabilidad, la base fiscal para el impuesto a las ganancias son 400 quetzales y para la base financiera el impuesto a las ganancias son 600 quetzales. Entonces, para hacérselos
más sencillo en conclusión. El ISR diferido, a lo que nos referimos como tal en este tema, es una parte importante de las NIC, las normas internacionales de contabilidad. Y las mismas permite que la empresa que va a registrar las transacciones en el momento en que se conocen, en el lugar de cuando la ley permite su registro, como gasto o como ingreso. El ISR en sí diferido permite hacer un cálculo en base a las transacciones que se están realizando en el momento, no como una espera que se vayan a realizar en un futuro o en el momento que se está obteniendo el ingreso, no hasta el momento en el que vaya a terminar por ejemplo, cierta obra y hasta el momento en el que se vaya a recibir ese ingreso. Entonces la ley permite su registro como gasto o ingreso y esto permite una representación más precisa de la situación financiera de la empresa y una menor carga impositiva en el periodo actual. Gracias. Entonces muchas gracias por la atención prestada. Así es como terminamos nuestra exposición como grupo con respecto al tema ISR diferido. Esperamos hayan podido entender de la mejor manera. Y para cualquier duda o situación de las cuales ustedes puedan tener alguna incógnita, estamos presentes y nos pueden buscar para cualquier información.